bien, voy a recordarles un poquito su tiempo de escuela. ¿Recuerda? Cuando estuvo ahí en la... Pues ya ni me acuerdo cuándo vimos esto, si en la primaria o en la secundaria, lo que les voy a mencionar. Pero ¿cuántos de ustedes recuerdan la ley o las leyes que formuló Newton? Que levante su mano. A ver, a algunos de ustedes se las voy a pedir que me lo digan. A ver, ahí les va. La primera ley de Newton, o también la ley de inercia, dice: siempre que una fuerza actúe sobre un cuerpo, produce una... estoy leyendo la segunda, ya me adelanté. Un cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento uniforme a menos de que una fuerza externa actúe sobre él. Va la segunda. Siempre que una fuerza actúe sobre un cuerpo, produce una aceleración en la dirección de la fuerza que es directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa. Y algunos de ustedes me ven con cara de ¿what? ¿Qué es eso? Bueno, la tercera ley. A toda acción corresponde una reacción en igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. Bueno, yo quisiera esta mañana que viéramos este pasaje de 2 de Corintios, bajo esta ley que, aunque le decimos ley de Newton, la ley, ¿quién la puso? Dios. La tercera ley dice: a toda acción corresponde una reacción. Hoy vamos a estar viendo la reacción que corresponde a la acción de dar. La pregunta esta mañana es: ¿qué pasa cuando damos? ¿Qué sucede cuando damos? Y mire, este pasaje de 2 de Corintios muy comúnmente es usada por los pastores para hablar de los diezmos. Y sabe que este versículo, este capítulo no tiene nada que ver con esto. Este pasaje que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con una ofrenda que se levantaba para los pobres en Jerusalén. Y si usted puede leer ahí desde el capítulo 8, les está recordando a los corintios: ustedes ya habían prometido esto. Así que vamos a pasar por ellos, pero para que no vaya yo y a lo mejor con algunos macedonios conmigo y de repente los sorprendamos que ustedes no están listos, les recuerda esta promesa que ellos habían hecho. Y es que las iglesias se habían organizado para levantar ofrendas para los que estaban pasando necesidad allá en Jerusalén, los pobres de Jerusalén, que bajo mucha tribulación, bajo mucha persecución, se habían quedado muchos de ellos sin trabajo y habían llegado a tener una pobreza tal que no tenían que comer. Entonces, este es el contexto de este pasaje, ¿ok? Pero aún así, cuando tú y yo decidimos dar, cualquier cosa que decidamos dar, vamos a encontrar en este pasaje principios que sí se pueden aplicar. Claro que sí, porque son principios. Pero ahora quiero que pienses y que leas este pasaje bajo esta pregunta: ¿qué pasa cuando damos? ¿Ok? Versículo 6 dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, o lleno de bendición, también se puede traducir generosamente o lleno de bendición, también segará. Ok, aquí está la ley de Newton, ¿verdad? A una acción le corresponde una reacción. Si yo siembro poquito, es natural que yo voy a cosechar poquito. Si yo tengo mi parcela, pero mi parcela es de 5 por 5 metros, ¿verdad? Y es lo que siembro, pues voy a obtener eso. Pero si tengo mucho campo y yo siembro hectáreas y hectáreas de elote o lo que quieran, pues voy a cosechar, primero Dios, mucho, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es precisamente esto. Ahora, quiero que noten, conforme vamos trabajando por este texto, la cadenita. Aquí primero está hablando de nosotros, o en el caso
de los que escucharon por primera vez esta carta, estaba hablando a los corintios, ¿ok? Y hoy en día nos habla a nosotros. Entonces, esto tiene que ver con nosotros. Recogemos solo en abundancia en la medida que nosotros sembramos en abundancia. El contexto es dar, ¿no? Dar, ¿ok? Esto tiene que ver con nosotros. Entonces, yo trabajo mucho, yo doy mucho, entonces lo natural es que venga como resultado una cosecha grande, o va a cosechar lleno de bendición. Aquí dice Pablo. Ahora, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otra vez el asunto recae sobre nosotros. Ya durante uno de estos domingos estuvimos hablando de nuestra actitud al dar, ¿verdad? Pero no vamos a enfocarnos hoy tanto en esto, aunque aquí se puede ver igual. Hay una actitud de alegría, ¿verdad? Entonces, si uno da como propuso en su corazón, y este dar no viene con tristeza, y no viene por necesidad o por obligación, sino que viene con un corazón alegre, entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa cuando yo doy así? Dice la Escritura, vean ahí, Dios ama al dador alegre. Este no es una cosa sencilla, este no es una cosa pequeña. Dice aquí, tú das de corazón, déjame decirte, Dios ama al dador alegre. De hecho, lo que continúa diciendo el apóstol Pablo tiene que ver con esta verdad que está aquí. Dios ama al dador alegre, y por eso versículos 8, 9 y 10 los vamos a ver ahora. ¿Qué es este asunto de amar? ¿Qué es este asunto de que Dios ama al dador alegre? En pocas palabras es, Dios se agrada tanto de verte dar con alegría, que se ve movido en su corazón a ser igual contigo. Versículo 8. Ahora tiene que ver con Dios, ya no con nosotros. ¿Notaron la transición? El primero era, tú siembras abundantemente, pues tú recoges abundantemente. La segunda es, tú das con un corazón alegre, pues déjame decirte, Dios ama al dador alegre. Ahí está la consecuencia. Ahora pasa a Dios. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Ahora, Dios te ama tanto que, ¿qué dice este pasaje? Que Él hace abundar sobre nosotros toda gracia. A fin de que cuando tú y yo tengamos todo lo suficiente, lo necesario, entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Abundar para toda gracia. ¿Se dan cuenta? Que también de las acciones de Dios corresponden reacciones. Tú le das a Dios con alegría, y Él ¿qué hace? Te bendice con alegría, ¿verdad? Porque te ama. Y cuando te bendice porque te ama, entonces ¿qué viene? Tú puedes bendecir a otros o abundar en acciones buenas, en obras buenas que van a darle la gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Las acciones, las reacciones. Siempre digo esto del amor. Es que es imposible rechazar el amor. Cuando uno da amor, imposible rechazarlo. Uno lo necesita, ¿verdad? Y lo aceptas. Y naturalmente, ¿qué haces? Amas a otros. Mira, ve versículo 9. Como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.